Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando cuánto valía cada selección en el Mundial de Rusia 2018, las 32 que clasificaron. Vamos a repasar desde la que menos valía hasta la que más valía y esa selección hoy en día, casi 4 años después, cuánto vale. Para ver si esas selecciones crecieron en cuanto a su valor, que obviamente, como saben, sale de Transfer Market, o esas selecciones después de esos 4 años terminaron perdiendo valor y obviamente esto termina siendo también una consecuencia de que hayan perdido quizás calidad futbolística. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y su opinión, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrito y a mí me ayuda un montón, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar a mencionar cada selección y cuánto han crecido o han decrecido en cuanto a su valor, vale la pena aclarar que obviamente voy a tomar como referencia una selección de 23 jugadores. Obviamente voy a tener en cuenta los últimos convocados y obviamente también los jugadores más importantes de cada una, y entiendan que no va a ser la misma selección que hace 4 años porque muchos jugadores se retiraron o muchos jugadores directamente ya tampoco son convocados. Aclarado esto, vamos a comenzar con la más barata del Mundial de Rusia 2018, que era Panamá, con una cotización de 8.430.000 euros y que hoy en día ha crecido un 57,7% y tiene una cotización de 13.300.000 euros. Y su jugador más caro es el lateral derecho del Anderlecht, Michael Murillo, con 3,5 millones de euros. La selección número 31 en cuanto a su valor en Rusia 2018 era Arabia Saudita, con una cotización de 18 millones de euros. Hoy en día la selección de Arabia vale 24.250.000 euros, es decir, ha crecido un poquito más del 25%. Y su jugador más caro es Salem Al-Dosari, que juega en el Al-Hilal de fútbol de Arabia Saudita, con una cotización de 3.200.000 euros. En Rusia 2018 la selección número 30 en cuanto a valor era Perú, con una cotización de 37 millones de euros. Perú ha crecido bastante en cuanto a su valor y hoy en día vale 70.650.000 euros, es decir, ha aumentado su valor un 89,9%, casi el doble. Su jugador más caro es Renato Tapia del Celta, con 18 millones de euros. La selección número 29 era Costa Rica, con un valor de 41 millones de euros. Y acá nos encontramos con la primera que perdió y bastante valor, ya que hoy en día vale 24.950.000 euros y eso hace una proporción de menos 39,15% de su valor con respecto a hace 4 años. Su jugador más caro sigue siendo su arquero Keylor Navas, con 12 millones de euros. En la posición 28 estaba Irán, 43 millones valía en Rusia, hoy en día vale 75.750.000 euros, ha crecido más del 76% su valor y su jugador más caro es el delantero Sardar Azmoun del Zenit, que tiene una cotización de 25 millones. En el puesto 27 estaba Australia con 50 millones, otra selección que también perdió valor, hoy en día vale 40.650.000 euros, ha perdido un 18,7% su valor, y el jugador más caro que tiene actualmente es Aaron Moy, que juega en el fútbol de China y vale 7,5 millones de euros. En la posición 26 estaba Túnez, 58 millones de euros, una que prácticamente no ha variado mucho, se ha mantenido, hoy en día vale 59.400.000, un crecimiento del 2,41% de el valor, y hoy en día su jugador más caro es su capitán, el volante Elias Shaqiri, que tiene una cotización de 13 millones de euros y juega en el Colonia. También tenemos la selección de Japón, que tenía el puesto número 25 en cuanto a las más valiosas, valía 73 millones de euros, hoy en día vale 115.100.000 euros, ha crecido un 57,67% su valor y actualmente su jugador más caro es el volante del Eintracht Frankfurt, Taichi Kamada, con una cotización de 25 millones de euros. La selección número 24 era Islandia, que valía 76 millones y hoy vale un poco más de 31. Su valor ha bajado un 58,88% y su jugador más caro actualmente es Esberir Inghansson, que es un defensor del PAOK de Grecia, que vale 6 millones de euros. Corea del Sur valía 85 millones hace 4 años, hoy en día vale un poco más de 137, es decir que su valor ha aumentado un 62,24%. Actualmente su jugador más caro es Heung-min Son, que vale 85 millones de euros.
El puesto 22 era para Suecia, 119 millones valía en Rusia, actualmente vale un poco más de 187, es decir, ha subido su cotización un 57,31%. Su jugador más caro es el delantero de la Real Sociedad, Isaac, con un valor de 40 millones. El puesto 21 era para Marruecos, que actualmente vale antes en Rusia valía 125 millones y actualmente vale 224 millones 250 mil euros. Ha subido un 79,4% su cotización y su jugador más caro es Hakimi del fútbol francés, del PSG, que vale 70 millones. El puesto número 20 era para Nigeria, que tenía una cotización de 134 millones y hoy en día tiene una cotización de 265 millones 950 mil euros, lo cual representa casi el doble de su valor, más 98,19%. Si no me equivoco, de todas las selecciones que vamos a mencionar, es la que más ha crecido. Sus jugadores más caros hoy en día son Ndidi del Leicester y Victor Osimhen, ambos con 60 millones de euros cada uno. En la posición 19 estaba México, que valía 145 millones de euros, actualmente vale 181 millones, ha crecido un 24,83% su cotización y su jugador más caro es Irving el Chucky Lozano con 45 millones. Rusia estaba en la posición 18, la selección local, 161 millones valía en ese momento, hoy en día vale 180 millones, ha subido un 11,8% y su jugador más caro es Alexander Golovin del Mónaco, que vale 28 millones. También tenemos la selección de Egipto, que en ese momento valía 197 millones, actualmente vale 150 millones 950 mil euros, lo cual representa una bajada del 23,38% de su valor, y Salah solamente vale 100 millones de euros, que es su jugador más caro. En el puesto 16 estaba Suiza, 218 millones valía en Rusia y hoy en día vale 220 millones 100 mil euros. Apenas ha subido un 0,96% su valor y su jugador más caro es el defensor del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, con 30 millones de euros. En el puesto 15 estaba la selección de Colombia, que en ese momento valía 256 millones de euros y actualmente vale 273 millones 700 mil euros, lo cual representa una subida en su valor del 6,91%. Actualmente su jugador más caro es el delantero del Atalanta, Duván Zapata, con 33 millones. En el puesto 14 estaba Dinamarca, que valía 262 millones, hoy en día vale 295 millones 750 mil euros, ha subido su valor un 12,88% y actualmente su jugador más caro es el volante del Tottenham, Pierre-Emerick Højbjerg, con 40 millones de euros. En la posición 3 estaba Serbia, 267 millones valía en Rusia, hoy en día vale 323 millones 500 mil euros, ha subido un 21,16% su valoración y actualmente su jugador más caro es Sergej Milinkovic-Savic, el jugador de la Lazio, 70 millones de euros. En el puesto 12 estaba Polonia, 274 millones salía en Rusia, hoy en día vale 271 millones y medio, es decir, que ha bajado un 0,91% su cotización. Su jugador más caro sigue siendo Robert Lewandowski con 60 millones. En el puesto 11 estaba Senegal, 297 millones, hoy en día vale 324 millones 400 mil euros, ha subido un 9,23% su cotización y su jugador más caro sigue siendo Sadio Mané con 85 millones. En el puesto número 10, ya ingresando en el top 10, está la subcampeona, que en ese momento Croacia valía 360 millones y hoy en día vale 340, es decir que ha bajado su cotización un 5,56% y su jugador más caro es Mateo Kovacic del Chelsea. En el puesto 9 se encontraba Uruguay, que en ese momento salía 372 millones de euros y actualmente vale 410 millones 400 mil euros, es decir que su cotización ha aumentado un 10,32% y su jugador más caro es Federico Valverde del Real Madrid con 65 millones. Ingresamos en la recta final, donde nos encontramos ya con las 8 más caras. Por ejemplo, Portugal era la octava más cara de Rusia con 464 millones. Hoy en día vale 709 millones y medio de euros, lo cual representa una subida del 52,91%, altísimo sobre todo en los valores que estamos manejando. Su jugador más caro es Bruno Fernández con 90 millones. La selección número 7 en Rusia era la Argentina, con 710 millones de cotización. Hoy en día ha bajado 661 millones, por lo cual ha bajado o ha perdido valor de un 6,9%. Su jugador más caro sigue siendo Lionel Messi y Lautaro Martínez del Inter, ambos con 80 millones cada uno.
En el puesto 6 se encontraba Bélgica en Rusia, 754 millones. Hoy en día ha perdido bastante valor, vale 650, por lo cual ha perdido un 13,79% del valor de su plantilla. Sus jugadores más caros son Kevin De Bruyne y también Romelu Lukaku, ambos jugadores con 100 millones cada uno. Inglaterra, atención, en Rusia era la quinta más cara, 874 millones. Hoy en día es la selección más cara del mundo con una cotización de 1.140 millones, lo cual representa una subida del 30,43% de su valor. Kane, el jugador del Tottenham, sigue siendo su jugador más caro con 120 millones. El puesto número 4 en Rusia era para Alemania, que tenía una cotización de 883 millones. Apenas ha variado hoy y tiene un valor de 898 millones y medio de euros, lo cual representa una subida del 1,76% de su valor. Hoy en día su jugador más caro es Joshua Kimmich con 90 millones. En el puesto número 3 estaba Brasil, que tenía una cotización de 981 millones. Hoy en día bajó bastante, tiene una cotización de 840 millones, lo cual representa una caída en su valor del 14,37% y actualmente su jugador más caro es Neymar con 100 millones. En el puesto número 2 en Rusia estaba España, con una cotización de 1.003 millones de euros. También otra que perdió bastante valor, ya que hoy en día está cotizada en 856 millones, lo cual representa una bajada del 14,66% de su valor. En total, sus jugadores más caros son Pedri del Barcelona y Marcos Llorente del Atlético de Madrid, con 80 millones cada uno. Y por último, la selección más cara en Rusia era la francesa, que después sería la campeona, con un valor de 1.008 millones de euros y actualmente ha subido apenas un poco, vale 1.034 millones, por lo cual representa un 2,58% más de valor y su jugador más caro es Kylian Mbappé con 160 millones de euros, que además es el jugador más caro del mundo. Para hacerles un resumen que me parecía interesante, CONMEBOL es la única selección que ha perdido valor. En total, si sumamos todos sus seleccionados y sacamos un promedio, ha perdido un 4,26% de su valor. Luego le sigue la UEFA con un 6,16% a favor, es decir que ha crecido. CONCACAF ha crecido un 12,77% su valor de plantilla. Después tenemos a la CAF o la Confederación Africana, que ha subido un 26,38% el valor de sus selecciones, y la que más ha subido y con amplia mayoría es la AFC o la Confederación Asiática, que ha subido un 46,34% el valor de sus plantillas. Obviamente Oceanía no tuvo representantes, por lo cual no lo vamos a incluir. Así que no mucho más para decir, espero que les haya parecido un video interesante. Me pareció una idea copada repasar cuáles eran las selecciones que más valían y las que menos valían en Rusia, y comparar hoy en día, 4 años después, más allá de que posiblemente hay muchas de las que nombré que ni siquiera vayan a Qatar, pero comparar cuánto han crecido en su valor cada una de estas, y en algunos casos inclusive cuánto han terminado perdiendo. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.